mecánica no invasiva. Así que damos la bienvenida a Rodrigo y a quienes nos acompañan y podemos ya comenzar. Gracias, Rodrigo. Hola, buenas noches a todos y todas. Estoy mandibuleando por acá, así que les pido disculpas. Y gracias, Claudio, por la introducción. Bueno, y partamos, ¿ya? Somos poquitos, pero buenos, por supuesto. Donde hoy día vamos a revisar los equipos y las interfaces para ventilación no invasiva y dándole un toque bien pediátrico, ¿cierto? Vamos a recordar algunas historias e hitos de la ventilación no invasiva. Vamos a revisar cómo estos equipos generan las presiones, vamos a actualizar sobre los equipos disponibles, una gran mayoría de equipos vamos a revisar por acá, y conocer sistemas de interfaz para administración de no invasiva. Así que esto es bien comercial y sin conflictos de interés para el desarrollo de esta presentación, aunque debo confesar que nos vamos a ir más hacia el lado de intensivo que para el lado crónico, ¿ya? Lo bueno que que alguien traiga el ventilador ya ha desaparecido de nuestra realidad. Ya todos entienden y conocen bastante mejor lo que es un ventilador mecánico. Y sin duda, sí, nuestro gran trabajo está en ocupar estos sistemas para resolver de algún modo o apoyar la insuficiencia respiratoria. Cuando este sujeto, a pesar de todo el esfuerzo que le está poniendo, ya la falta de esfuerzo, es incapaz de mantener la oxigenación o la ventilación de manera adecuada. Repito estas varias veces porque probablemente en esta diapositiva está la clave de cualquier manejo ventilatorio de cualquier paciente que esté cursando con insuficiencia o dificultad respiratoria. En el caso de la insuficiencia, hay hipoxemia y se le suma la hipercapnia, y el tratamiento clásico de la hipoxemia es dar más FiO2 o aumentar la presión media de la vía aérea mediante el uso de PIB. Y habitualmente consideramos una hipoxemia refractaria al oxígeno habitual cuando el sujeto requiere más de un 60% para oxigenar de manera adecuada. Por lo tanto, cuando nos acercamos a esta situación de una FiO2 mayor al 60% y el sujeto no oxigena bien, tenemos que pensar en una estrategia que someta a este sujeto que está en chat a una presión positiva. Con respecto a la hipercapnia, también tenemos que el objetivo acá es manejar la ventilación alveolar, y el manejo de esta ventilación alveolar es aumentar la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen corriente. Pero hay una parte que se nos arrancaba, que era disminuir el espacio muerto. Lo importante de esto es que el espacio muerto está compuesto por un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico, donde el anatómico sin duda lo agrandamos al colocar a estos sujetos en ventilación no invasiva, porque la interfaz muchas veces es muy grande y suma espacio muerto. Sin embargo, el advenimiento del uso de estos sistemas de presión positiva se traduce en la mantención y, por qué no muchas veces, en el reclutamiento de unidades alveolares que vuelven a hacer intercambio, concepto que conocemos como reclutamiento alveolar. Y ese reclutamiento alveolar corresponde fisiológicamente a una disminución del espacio muerto fisiológico y por ende una disminución del campo. De este modo, las maneras de proveer ventilación mecánica están dadas por la clásica invasiva y no invasiva, que actualmente ya sabemos que no hace referencia al equipo en sí, sino que a la interfaz. Interfaz no invasiva, compuesta por cánulas por máscara, que no cruzan el umbral de la glotis de las cuerdas vocales, y por el otro lado la ventilación invasiva, ¿sí?, que ocupa un sistema que atraviesa las cuerdas vocales, tubo o traqueostomía, tubo traqueal. Sin embargo, aparecen bastantes trabajos actualmente ya de, por ejemplo, ventilación a alta frecuencia mediante cánulas nasal, o CPAP de burbuja, como este extremo de acá, por traqueostomía, y ocupando entre medio todo el rango de ventiladores que pudieran servir para uno u otro objetivo, con mejores o peores condiciones, pero que de un modo u otro lo podrían conseguir. De este modo, vean que en neonatología el soporte ventilatorio está dado por sistemas de presión continua en la vía aérea o por sistemas de presión variable. La verdad es que la clasificación de este mono no me gustó, así que la taché un poquito y la arreglé, donde los dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea son la CPAP con un flujo constante, con un flujo variable, ¿sí? Ventilador de UCI, ventilador no invasivo, ocupa los flujos variables, ventiladores neonatales, habitualmente el flujo constante,
que podrían estar dados por un CPAP convencional con el ventilador mecánico o con un CPAP de burbuja donde el único cambio de este flujo continuo está dado por el sistema generador de presión positiva retrógrada, que aquí sería la válvula exhalatoria y aquí sería este nivel bajo agua, ¿sí? Que da un sistema de resistencia y de burbujeo. Con respecto a la presión positiva variable en la vía aérea, tenemos varios dispositivos, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos las cánulas nasales de alto y bajo flujo, que dan un efecto cierto de presión positiva en neo, pero que este es variable de acuerdo a la inspiración y expiración. Y esta es la parte de acá, que la cambié hacia el lado de acá, porque muchas veces consideran sistemas de presión positiva las cánulas nasales. Hoy día sabemos que esa presión es variable, y si bien es cierto, puede parecer un CPAP, no lo es realmente. Pero también tenemos cosas raras ya desde el año 2011, como alta frecuencia nasal, BiPAP nasal, ¿sí? Este BiPAP clásico como el ST, y también lo más utilizado en neo en 2 niveles, que es la ventilación a presión positiva intermitente nasal y la ventilación a presión positiva intermitente nasal sincronizada, siendo este el gran problema de los más pequeños, sobre todo de neonatología. Sin embargo, si nos vamos al referente histórico de esto, la ventilación mecánica parte con sistemas invasivos con la intubación traqueal descrita por Hipócrates de Cos antes de Cristo, pero Paracelso ya empieza a dar ventilación con mecanismos más convencionales de presión positiva y vean nuevamente que la interfaz era no invasiva. Vesalius avanza bastante más sobre la anatomía pulmonar, pero realmente la ventilación moderna aparece al principio de los años 900, con los primeros errores de anestesia durante la cirugía, ¿cierto? O la ventilación de pacientes amneicos, a principios de los 1900, recordando que el éter como primer agente venoso se descubre y se aplica en los años 50. Nuevamente las pandemias nos han llevado a mucho uso de la ventilación no invasiva y nuevamente para la pandemia de poliomielitis, ¿cierto? Se utilizó el Aerolan, el pulmón de acero, para la ventilación a presión negativa, ¿cierto? Por la parálisis de esta enfermedad, y ciertamente esto era ventilación a presión negativa que era no invasiva. Y en algún momento nos pasamos, sobre todo por los estudios daneses, del shock de tanque y del daño que pudiera producir esta presión negativa, a la presión positiva que comienza a evolucionar a ventilación asistida, presión de soporte, IMB, CMB y otros elementos. Y la ventilación no invasiva queda un tanto en stand-by hasta que en los años 80, 90 probablemente, empieza esta ventilación a presión positiva no invasiva con la llegada de la apnea obstructiva del sueño, que es la que lanza y catapulta nuevamente el uso de la no invasiva. Alfred Jones en el año 1864 crea esto que era la caja respiratoria, y Woyles desarrolla el primer Aerolan, que eran activados por sujetos externos manuales que generaban el fuelle para extraer aire de estas cajas, ¿cierto? Y con esta extracción de aire generar presión negativa para que ingresara aire a través de la vía aérea del sujeto hasta lograr expansión. En bebé esto era bastante similar, y vean que el único invento de presión positiva hasta los 1900 fue el pulmotor de Heinrich Dreyer, que era un verdadero ventilador a presión positiva, ¿cierto? Externa, intermitente. Nos daba en este caso, un IPPD nasal o nasobucal que permitía la reanimación de muchos sujetos, sobre todo de los pilotos en Primera Guerra Mundial, y su uso desaparece un poco con la llegada de los aviones con cabinas presurizadas. Como les decía, la pandemia de poliomielitis trajo consigo la necesidad de ventilar grandes grupos de sujetos con parálisis flácida dentro de lo que arranca los amigos. Por acá aparece, ¿cierto?, esta UCI con puro Aerolan a presión negativa y algunos ejemplos de coraza o de ponchos como sistemas también de presión negativa. Les confieso que nosotros tenemos uno que nos donaron en la oficina como pieza de museo, y la verdad que conectarse con esta coraza es bastante simpático porque logra que te entre el aire, pero ciertamente en sujetos que estuvieran con pulmones más graves, probablemente la capacidad de realizar presión negativa no es tan importante, y por lo mismo su uso está dedicado principalmente a tórax con distensibilidades normales, o incluso con distensibilidad aumentada, como lo que podíamos ver, ¿cierto?, en el Hospital de Niños de Boston,
donde estas son fotos de las fotos históricas de los primeros pacientes pediátricos que empezaron a ocupar el Iron Lung con estos métodos de comunicación, o incluso sistemas de Iron Lung grupales, donde habían 4 chicos dentro de este gran tanque, como un submarino casi, con la pura cabecita afuera, y donde eran capaces, ¿cierto?, de generar respiración. Claramente los 4 chicos respiraban al mismo tiempo. Claramente esto versus lo que se propuso en la pandemia servía para ventilar a 4 pacientes al mismo tiempo. Y eso hasta ahora no ha cambiado mucho, porque existen todavía por ahí algunos modelos de pulmones a presión negativa, como este sistema de acá, el Hayek, y alguna vez hicimos un invento nuestro, ¿cierto?, en el hospital, donde pudimos sacar, ¿cierto?, o hacer las primeras ventilaciones a presión negativa en algunos pacientes cardiopáticos. ¿Sí? De este modo comienza a aparecer una alegoría hacia la ventilación en domicilio. No sufra en el hospital, sufra en la casa, llévese un Iron Lung a su hogar, ventila a su familia feliz en Iron Lung, o incluso traslade a sus bebés con estos sistemas de presión positiva. ¿Sí? Vean que era todo no invasivo y con estos fuelles podían ser presión negativa durante los traslados, no descuidando, ¿cierto?, la calidad de vida. ¿Ya? Aquí bowling con Iron Lung, la capacidad lúdica, Bob Esponja en Iron Lung, o incluso enchule su Iron Lung con Hello Kitty. Como toda esta cuestión era bastante compleja, era ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora que damos ventilación a presión positiva y de manera invasiva, y la no invasiva nos empezó a aparecer después en el tiempo? Ante esto, investigaciones de los años 90 y 2000, Robert Cavanagh sobre todo, ¿sí?, nos empieza a mostrar esta situación de acá, donde la ventilación a presión negativa que habíamos despreciado un poco en el tiempo, genera menos daño que la ventilación a presión positiva. Incluso esta ventilación a presión negativa oxigenaba de mejor manera que la ventilación a presión positiva. Y si nos poníamos a pensar un poquito más, el insuflado de gas mediante un ventilador mecánico hace que el aire se vaya hacia las zonas fáciles de ventilar, en este caso independientes de gravedad, pero la contracción diafragmática del diafragma, perdón, se traduce en respiraciones espontáneas que mueven el aire hacia las zonas dependientes de gravedad, lo cual podría ser fabuloso. Sin embargo, este enfoque que nos dice lo espontáneo es lo mejor, empieza a chocar con los nuevos conceptos que nos aparecen con respecto a lo que es injuria pulmonar inducida por el ventilador mecánico, injuria pulmonar autoinfligida por el paciente, el PECILI, y algo nuevo que conocemos como el miotrauma. Vean ustedes que en la respiración mecánica de los sujetos podemos tener alguna disincronía por frenado expiratorio que nos podría condicionar más baby lung, ¿cierto?, tanto en estrés y en deformación. La excesiva asistencia del ventilador podría dañar más el pulmón, y esto puede llevar también a atrofia por desuso del diafragma, de los músculos respiratorios, y que incluso la PIP excesiva o insuficiente podría dañar por sobredistensión o de reclutamiento sobre una base predispuesta biológicamente al daño. En el lado de la PECILI, donde el sujeto empieza a respirar, ¿sí?, para tratar de ganar esta insuficiencia respiratoria, podría haber una asistencia ventilatoria insuficiente o PIB insuficiente que lleve a que el esfuerzo y drive respiratorio del sujeto sea excesivo, causando nuevamente estrés y strain sobre este baby lung, produciendo atelectasia, o incluso si la sedación es insuficiente, sobrecargando a los músculos respiratorios que podrían dañarse por el efecto de miotrauma debido a baja asistencia. Y el diafragma en sí no se queda solito, porque si bien es cierto se puede atrofiar por desuso o dañarse por sobrecarga, tiene otros daños como la atrofia longitudinal por PIP excesiva, llamado miotrauma expiratorio, o también daño por carga excéntrica en el diafragma debido a PIP insuficiente en la ventilación asistida o a disincronía expiratoria como el reverse triggering, los ciclados prematuros o el esfuerzo inefectivo, donde este diafragma tiene que estar peleando contra la insuflada del ventilador, haciendo un trabajo, ¿cierto?, en elongación. Para asistir a este tipo de sujetos, aparece, ¿cierto?, no tan tímidamente estos sistemas no invasivos,
que los conocemos hace rato, pero todavía no nos ha cerrado la realidad de cómo se manejan, ¿cierto?, desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico. Por lo tanto, el algoritmo más clásico es que si los sujetos tienen dificultad o falla respiratoria aguda y necesitan inmediatamente la intubación, usted intúbelo. Si hay contraindicaciones para la no invasiva, intúbelo. Y si tiene contraindicaciones para la intubación y la ventilación mecánica y no necesariamente está dentro de la situación de eventual falla o eventual efecto positivo, pensemos que es un sujeto que de manera compasiva y por no intentar intubar, ¿cierto?, podemos dar ventilación no invasiva. De acuerdo al tipo de falla fisiopatológica, podemos pensar que en la falla respiratoria hipoxémica podemos, perdón, entregar alto flujo, que si bien es cierto, no es una ventilación no invasiva, está probablemente hoy día dentro del arsenal terapéutico que tenemos, mediante cánulas nasales y con flujos entre 1 y 2 litros para nuestros pacientes pediátricos. En los menores de 10 kilos, habitualmente 2 litros minuto kilo de dosis, en los mayores de 10 kilos, 1 litro minuto kilo, y en los mayores de 35 kilos, 0,5 litros minuto kilo, con parámetros máximos determinados por la cánula, donde habitualmente, y según el trabajo ya que vimos hace un tiempo de Milesi, nos encontramos que dar 3 ml por kilo, perdón, 3 litros por kilo no se traduce en diferencias significativas con respecto con los 2 litros minuto kilo. Con un objetivo de saturación más o menos 92-98. La CPAP es una muy buena estrategia en la falla respiratoria hipoxémica, con cánula o máscara nasal, dependiendo del tamaño del sujeto, con valores de PIB de inicio de 4 a 6 centímetros de agua y probablemente parámetros máximos de 10 centímetros de agua, que hoy día lo hemos extremado un poquito más, ¿cierto?, a 12, 14 centímetros de agua, y que obviamente en apnea obstructiva del sueño ese es el valor de base para comenzar. Y que pudiera tener algún rol también en la falla respiratoria hipercápnica. Para la ventilación no invasiva, conocida antiguamente como PIPAP, la opción es la máscara facial, oronasal o helmet. Valores de inicio de IPAP entre 8 y 12, EPAP 4-6 con una presión de soporte mínima de 4 y valores teóricos límites de IPAP 20 con 10 centímetros de agua, pero ciertamente hemos ocupado mucho más y en población neuromuscular tenemos el gran detalle que el valor mínimo que sugieren los expertos es de 10 centímetros de agua entre IPAP y EPAP para lograr hacer las veces de fuelle. Nuevamente en sujetos con uso compasivo de la no invasiva, para lograr ventilar llegamos a valores que son extremadamente más altos, cercanos muchas veces a los 30 centímetros de agua de IPAP. Al comenzar con estos parámetros iniciales y ajustarlos de acuerdo al aumento, ¿cierto?, o disminución del trabajo respiratorio, tenemos que evaluar a los 30 minutos, 2 horas y a las 6 horas como criterios máximos para corte y determinación del fracaso, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, CO2, presión arterial, sincronía, los ajustes de la máscara, los gases, y aparecen por aquí algunos índices, como el índice de ROX para evaluar el alto flujo, el HACOR para evaluar la ventilación no invasiva y algunos otros índices como Cabrini para lograr demostrar el esfuerzo en alto flujo. Sin embargo, toda esta maravilla, ¿cierto?, del mundo de los adultos no están desarrolladas para el paciente pediátrico y por lo mismo no nos muestran puntos de corte significativos en pediatría, teniendo que obviamente hacer la construcción de nuestros propios indicadores sobre esta situación. Con respecto a la CPAP, todos sabemos que corresponde a la presión positiva continua en la vía aérea y que el sujeto, en vez de respirar sobre un nivel 0 de presión, respira sobre un nivel 5 o 6 de acuerdo al parámetro. Lo que pocos saben es que esto es un invento bastante antiguo que se publica en el año 71 por el doctor Gregory, que logra en el mundo neonatal disminuir, ¿sí?, disminuir la mortalidad del paciente neonatal de un 70 a un 20%, con un sistema tremendamente sencillo para el manejo del distrés respiratorio neonatal. Intubación de los bebés, mezcla de aire con oxígeno y una bolsa con una resistencia a la salida del gas que nos daba esta presión positiva y la podíamos medir y la podríamos chequear también para no pasarnos de un máximo de 30 centímetros de agua en este nivel de agua de acá. Fíjense bien que el mismo año, ¿sí?, esto fue en New England en el año 71, y el mismo año en Respiratory Care del 71, que antes tenía otro nombre,
En adultos, Petinet y Ashworth son los primeros en ocupar un PIP mediante una botella de agua en la vía expiratoria de los ventiladores mecánicos. Por lo tanto, en ambos extremos del paciente grave, neo y adulto, estaba apareciendo este uso de presión positiva al final de la expiración. Habitualmente, esto lo ejemplifico como que cada respiración corresponde a subir desde un piso 0 hasta un piso 10, y cuando boto el aire, caigo a este piso 0. Sin embargo, cuando alguien nos apoya con presión positiva en la vía aérea, CPAP en este caso, restaura de algún modo la capacidad residual funcional o el end expiratory lung volume en ventilación mecánica, donde alguien nos hace nuestros primeros escalones de este trabajo respiratorio. Por lo tanto, ahora simplemente respiro del 4 al 10 y voto. Si sobre ello viene alguien buena gente y me empuja para llegar arriba, ciertamente tanto el trabajo para mantener estos alvéolos abiertos, más el trabajo para mover el volumen corriente, está realizado o está siendo realizado por este elemento externo que es el ventilador mecánico. Por lo mismo, la traducción de este trabajo es hacia la disminución, donde finalmente esta presión positiva se encarga de mantener, ¿cierto?, estos cuerpos atelectásicos de los pulmones que están en CAM y evitar el atelectrauma, y por lo mismo ganar este pulmón con reclutamiento alveolar para evitar que se colapse y quedar con menos trabajo respiratorio en la ventilación. ¿Okay? Esto en el mundo neonatal ha tenido una traducción bastante importante, porque los recién nacidos, antes de ser recién nacidos en periodo fetal, están en un ambiente líquido y los fetos lo que hacen es que respiran. Si bien su intercambio gaseoso está a través de placenta, donde entra la sangre oxigenada, sale la sangre desoxigenada, entra alimentación y salen desechos, este neonato, al estar en un ambiente líquido, lo que respira es líquido amniótico. Y si ustedes tuvieran una jeringa por ahí y comprimen una jeringa con aire, el aire es colapsable. Sin embargo, al tener los pulmones llenos de líquido, estos estos fetos, están respirando líquido amniótico que hace presión de unos 3 a 4 centímetros de agua de líquido amniótico. Por lo tanto, todos estos pulmones y esta vía aérea están llenos de ese líquido que no se colapsa y que podría incluso estimular el crecimiento de la vía aérea y de los alvéolos. Más allá de eso, cuando tenemos pacientes con hernias diafragmáticas congénitas, se hace una cirugía en algunos casos de ligar la tráquea para que ese líquido dentro del pulmón y dentro del alvéolo no se pierda y mantenga expandido este pulmón, para evitar que al tener una hernia suban las vísceras, ya sea derecha o izquierda, y compriman este pulmón. Más allá de eso, recién en los años 2000, encontramos que la similitud entre la CPAP y la presión de distensión alveolar por fluido podrían explicar por qué la CPAP ha sido tan benéfica en este mundo neonatal. Si avanzamos en ello hacia el paciente obstructivo, nos encontramos que muchas veces el uso de presión positiva con un valor habitualmente mayor al auto-PIP nos produce un efecto que se llama el efecto de cascada, waterfall effect, donde el aumento de la presión positiva sobre el valor del auto-PIP es capaz de abrir la vía aérea. Vean acá cómo aumentamos desde presión de 0, presión positiva al valor del auto-PIP, y acá un valor más alto, que se traduce en un aumento del flujo expiratorio en estos casos. Esto está demostrando que esta presión positiva es capaz de abrir la vía aérea en los obstructivos que respiran espontáneo, y sobre ello lograr que se comiencen a desinflar, que es nuestro objetivo necesario en el obstructivo. Finalmente, la PIP, ¿para qué sirve? Principalmente para elementos que estamos revisando en este cuadro acá, propuesto por Dean Hess. Mantener el reclutamiento alveolar, sí, sin duda. Tenemos que ganarnos los alvéolos, y esto puede realizarse de manera invasiva o no invasiva. Proteger de la apertura y cierre cíclico, sobre todo en alvéolo inestable, probablemente más de la ventilación invasiva. Sin embargo, en sujetos con tendencia al colapso podría ser una muy buena idea, y sobre todo este cierre de vía aérea, más arriba, ¿cierto?, más hacia proximal, que podría ser causante del reclutamiento alveolar. Prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sí, en invasivo,
pero el efecto de contrabalanceo del autopip viene a ser una de las grandes indicaciones de la no invasiva, sobre todo en procesos obstructivos. Reducir la precarga y la poscarga cardíaca viene a ser otro de los eventos importantes de la presión positiva, sobre todo en ventilación no invasiva, donde en el manejo del obstructivo y en el manejo del edema agudo de tipo cardiogénico, existen recomendaciones tipo 1A hacia el uso de la CPAP y de la ventilación no invasiva. Disminución del trabajo respiratorio, abrir la vía aérea en sujetos con traqueomalacia, evitar el colapso de la vía aérea en apnea obstructiva del sueño, y no nos quedamos solo ahí, sino que en pacientes con traqueostomía podría ayudarnos a mejorar la fonación cuando tenemos el CAF desinflado. Con respecto a la ventilación binivelada, BiPAP, binivel, BNI, corresponde a la presión positiva en la vía aérea a 2 niveles, que puede estar dado por modalidades espontáneas, asistidas o controladas. Es de mayor uso en lo hipercápnico, mejora la descarga de la musculatura respiratoria al hacer este trabajo con esta presión de soporte para subir los escalones de mejor modo, y la presión de soporte está dada por la diferencia entre la IPAP y la EPAP. ¿Por qué? Porque en no invasiva programamos una IPAP y una EPAP, que es lo que tenemos acá. Y este A de acá, que es el delta entre IPAP y EPAP, corresponde al valor de presión de soporte, haciendo un símil a la ventilación invasiva. Yendo más allá, cuando vemos los modos ventilatorios más clásicos de la BNI, la CPAP no es más que PIP o CPAP. La verdad que son 2 o 3 nombres diferentes, PAP incluso, pero corresponden a lo mismo, presión positiva al final de la expiración, con diferentes modalidades o maneras de modularla. La ventilación con modo S corresponde en ventilación invasiva a una presión de soporte sobre CPAP. Cada vez que el sujeto respira, el ventilador asiste a la ventilación y es cortada por señales de flujo habitualmente para ciclar a inspiración. El modo ST se parece bastante a una presión de soporte con ventilación de apnea o a un asistido controlado, donde cuando el sujeto no respira, las ventilaciones se disparan por tiempo, por frecuencia, y se cortan por tiempo inspiratorio, pero en los momentos que el sujeto respira, parece mucho más una presión de soporte y CPAP. Por lo tanto, ¿es cercano al asistido controlado al ST? Sí, pero probablemente una presión de soporte y CPAP con ventilación de respaldo, de apnea, sea lo más cercano al STE, que podría ser el modo más diferente que tenemos por estos lados. Finalmente, tenemos el modo T, que es lo más similar al CMB, ¿cierto? Esto que cuando el sujeto respiraba espontáneo, el ventilador ni siquiera reconocía ese esfuerzo, y lo bueno de la ventilación no invasiva es que el equipo sí te sigue dando aire. Perdón. Actualmente, los equipos avanzan, ¿sí?, hacia la posibilidad de una ventilación mecánica no invasiva con un objetivo de volumen. Sin embargo, los equipos de no invasivo en ningún caso son capaces de ventilar con volumen control real. ¿Por qué? Porque el flujo que entrega un ventilador no invasivo es variable para compensar las fugas del sistema y además para mantener este circuito lleno de aire. Por lo tanto, en ningún ventilador no invasivo actualmente van a encontrar un volumen control real o flujo control, y lo que sí van a encontrar son ventilaciones con presión control, ¿sí?, que van ajustando continuamente el valor de la presión para alcanzar este objetivo de volumen donde el ventilador se va regulando. Modos como este son el AVAPS o el IVAPS de algunas marcas comerciales que conocen. Por lo mismo, para dar ventilación no invasiva existía la presión negativa. Aparecieron en algún tiempo otros sistemas, ¿cierto?, como los marcapasos diafragmáticos, los rockets, ¿cierto?, algunos sistemas de cinturones que te apretaban el abdomen y lograban ventilación. Y finalmente, lo que conocemos actualmente es la ventilación a presión positiva, con ventiladores ya sea de una rama, de un corrugado, conocidos como liviano, o los equipos de no invasivo, y ventiladores con 2 ramas, 2 corrugados, conocidos como ventilador de UCI o ventilador pesado. En todos los casos, estos ventiladores, para entregar la presión, la diferencial de presión, piensan en 2 variables exclusivas. La presión es la variable dependiente del flujo y la resistencia. ¿Y cómo miden la entrega del gas? Principalmente con sensores de flujo diferencial de presión,
proximales al equipo, dentro del equipo habitualmente, o incluso algunos con algunos sistemas diferentes y modernos como las siliconas termales dentro del equipo. Antiguamente usaban veletas electromecánicas que funcionaban, ¿cierto?, con inercia y entorpecían un poco la monitorización, pero los sensores de flujo actuales la verdad que son bastante precisos, aunque aún se marean, ¿cierto?, en las mediciones de la fuga y de los volúmenes corrientes reales que dan. Probablemente uno de los grandes problemas que tenemos en la ventilación no invasiva es que su medición no es muy adecuada para nada. Les pido permiso. ¿Está listo? Ya, perdón. Estábamos esperando una pieza con las niñas y ya las tenía acá metidas, pero con todo. Así que casos y cosas de casa. Bueno, dentro de esta ventilación no invasiva, cuando nosotros entregamos presión, el objetivo es lograr movilizar un volumen corriente. Y este volumen corriente, y esto sin pensar en no invasiva, en fuga y otro elemento, está dado por la compliance del circuito y del paciente, por el delta de presión que aplicamos y por 1 menos el exponencial del tiempo inspiratorio partido por el producto de la resistencia y la compliance. Por lo tanto, la administración de volumen corriente es una variable que depende de varios elementos muy relacionados a la mecánica, a los tiempos y a la presión que estamos aplicando. El ventilador no invasivo no se aleja de esto, sino que finalmente la medición de los volúmenes que estamos dando, donde tiene que ajustar por más parámetros como fuga u otro elemento, tiende a ser bastante más variable que solamente la ventilación más sellada que podríamos dar en la ventilación invasiva. ¿Cómo funcionan habitualmente los ventiladores no invasivos? Los ventiladores funcionan modulando, ¿cierto?, la resistencia o el flujo para alcanzar la presión. Y en los ventiladores más clásicos de UCI con 2 ramas, vía inspiratoria, vía expiratoria y paciente entre medio, lo que cambia es el cierre o la apertura de la válvula expiratoria. Válvula abierta permite que el gas salga, expiración, y cuando se cierra la válvula, el aire se retiene e ingresa a los pulmones del paciente, inspiración. Esto parte muy temprano en la población neonatal también, donde se dejaba un flujo continuo abierto, y ese flujo continuo, ¿sí?, se botaba habitualmente al medio externo, y con el solo hecho de cerrar la tapita, válvula expiratoria, el aire iba hacia el interior de los pulmones. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración. Pero sobre ello se puso una resistencia variable a la salida del gas, válvula de PIP, ¿cierto?, válvula expiratoria, que ahora al no cerrarse completamente da cierto grado de presión positiva. Por lo tanto, el ventilador neonatal funciona entre PIP e inspiración. PIP, inspiración, y siempre tiene un flujo de gas por acá que está circulando. Ese es el funcionamiento más o menos de los ventiladores invasivos, 2 ramas. Sin embargo, cuando llegamos a los equipos de no invasivo, el tema era que había que respirar con una máscara, entregar la presión, compensar las fugas y la resistencia era un poco variable. ¿Cómo se conseguía eso? La verdad que modulando el flujo. En expiración existe un flujo de base que se está perdiendo, pero cuando queremos administrar una presión positiva sobre este nivel, el flujo crece, se acelera el flujo para alcanzar nuevamente este valor de presión. Esto ha llegado a ser tan interesante que en algunos centros, como en España, para la pandemia, desarrollaron sistemas centrales con flujos presurizados en estas líneas, que usted podía abrir la llave de flujo y conectarse, ¿cierto?, a través de una máscara, con la única regulación que tiene acá, que es mantener una salida del gas a través de una válvula de PIP, ¿sí? Vean acá diferentes sujetos con conexiones diferentes donde se está dando flujo y la regulación de la resistencia a la salida en la CPAP, que podría haber sido una de las soluciones, ¿cierto?, dentro de todas las planteas que tuvimos para el manejo respiratorio de la gran mayoría de sujetos con COVID que llegaron. Dentro de los equipos actuales, la ventilación no invasiva tiene 3 sistemas de generación y la ventilación de traslado que van más o menos de la mano, donde existe la generación por turbinas, ¿sí?, que corresponden a estos sistemas de acá, donde este caracol gira y está movilizando aire a alta velocidad para presurizarlo. Pistones que comprimen el aire
y blower o sopladores que corresponden a algún par de turbinas modificadas. Vean que el advenimiento de las turbinas ha permitido, ¿cierto?, la mejora de estos equipos a grandes turbinas electromagnéticas que giran a gran velocidad y son capaces de procesar una muy buena cantidad de aire con espumas de insonorización adecuado, muy poco ruido y con la satisfacción muy rápida de los productos presión-tiempo de la ventilación. Versus los ventiladores a pistón, como está acá, que ciertamente están dentro de los ventiladores más lentos para presurizar el sistema. Vean que se demoran en reconocer los esfuerzos y una vez que los reconocen se demoran en presurizar versus las turbinas y los blowers que son bastante más rápidos y funcionan en un rango un poquito más amplio de tiempos inspiratorios de los sujetos. Y como les contaba, los blowers, que son turbinas modificadas, que más allá de ser una turbina común y silvestre, la mayoría de las veces están asociados, ¿cierto?, a un cambio en la salida del gas mediante una restricción a la salida de este. Por lo tanto, la subturbina gira más o menos a la misma velocidad y el movimiento de esta válvula de exhalación, por decirlo de algún modo, controla cuán rápido o cuán lento entra el aire, modificando así el flujo con menor movimiento de la turbina. Los equipos actuales funcionan muy similares a los ventiladores de UCI, donde tienen un flujo de base que continuamente se está perdiendo, y en el caso de los no invasivos se está yendo en la fuga, pero cuando necesitamos asistencia del ventilador, ya sea el ventilador piensa que alcanzó su criterio de tiempo, o detectó una aceleración de este flujo de base, o las señales de forma se cruzaron con el esfuerzo inspiratorio, por lo tanto el microprocesador toma la decisión de abrir la válvula inspiratoria, y estas válvulas inspiratorias que corresponden a válvulas proporcionales, de acuerdo a la electricidad que reciben del microprocesador, abren su cantidad de flujo necesaria para alcanzar la presión o el objetivo de volumen corriente que corresponde también a una presión que se va chequeando continuamente en el tubo. Dentro de esto, entonces, distinguimos un ciclo respiratorio inspiratorio y otro expiratorio, donde la inspiración se divide en variables de fase, dado por el disparo, trigger, gatillo o sensibilidad del ventilador para pasar de expiración a inspiración, un límite, que es hasta donde inflamos los pulmones de estos sujetos, un ciclado, paso de inspiración a expiración, para finalmente botar a un basal. Los ventiladores mecánicos hacen todo lo mismo. Y vean que los sistemas primitivos, como el BiPAP ST30, existen triggers espontáneos que pueden estar dados por triggers de flujo de volumen, que llevan a una inspiración, se acelera el flujo inspiratorio, y si es que hay fuga, estas fugas son compensadas por el ventilador mecánico con más flujo, y el ciclaje a EPAP ¿sí? Está dado por cambios de flujo, donde aparece el flujo expiratorio, y el fin de la expiración para volver a un nuevo basal que se ajusta de acuerdo al flujo de pérdida por la fuga. Y vamos un poquito más allá. Estos equipos crean, esto es Respironics, que crea el AutoTrack, y el AutoTrack tiene la gracia de que está acompañando el flujo del ventilador por una señal de forma que está desfasada en 200 milisegundos de la forma original del ventilador, ¿sí? Aquí está el flujo estimado por el paciente, y aquí está esta señal desfasada, que cuando se cruza, el ventilador dice, ok, ciclemos a EPAP. Y nuevamente parte la señal desfasada, y cuando se vuelve a cruzar nuevamente con la inspiración del paciente, el ventilador reconoce este cruce y da nuevamente la inspiración, generando un nuevo ciclo de la señal de forma. Modalidad bastante interesante para lograr cierta sincronía, conocida actualmente como AutoTrack, y también hay un AutoTrack Sensitive, que en vez de tener esta señal desfasada en 300 milisegundos, en el otro sistema está solamente en 200 milisegundos. Modalidades nuevas para mejorar esto, aparece por ahí la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, conocida como NAVA, sonda nasogástrica, propiedad de Maquet, ¿cierto? Del grupo Gettinger, donde tiene sensores de electromiografía que detectan ¿sí? La actividad eléctrica del diafragma. Esta actividad es registrada en la pantalla gráfica del ventilador como un valor de EDI en microvoltios, dado por un valor mínimo y un valor peak, y la verdad que cuando se supera el valor de disparo, el ventilador mecánico te apoya con algo que se llama el nivel de NAVA, que corresponde a los centímetros de agua por cada microvolt hecho por el sujeto
para tener una presión de soporte que es variable, ¿sí? Esto lo hemos probado bastante en neonatología, primero en modelos artificiales, actualmente seguimos en un gran por ahí para probar las ondas NAVA, en ventilación no invasiva, con la gran gracia de que nos saltamos toda la unidad neumática y el reconocimiento del esfuerzo y del ciclaje respiratorio está dado por un criterio neurológico de neuroconducción y no por la compensación, ¿cierto?, de los triggers clásicos de flujo y de presión, que en estos bebés pequeños son, la verdad, que bastante inestables, además de no tener máscaras adecuadas para la población más chiquitita, que sean capaces de evitar la fuga. El producto presión-tiempo, que algo ya habíamos visto por el tema de turbina y blower, corresponde a la detección del esfuerzo negativo por parte del ventilador de un paciente que quiere respirar espontáneo, y una vez que reconozca ese esfuerzo, cuánto se demora en volver al basal y sobre eso generar la presurización. Recuerden que esta presurización es lo que conocemos como rise time, y estas son las tasas de respuesta del ventilador expresado en la cantidad de presión que tiene que hacer sobre una unidad de tiempo. Los ventiladores responden diferente según el tipo de esfuerzo del sujeto, siendo algunos más rápidos en esfuerzos poderosos, ¿sí?, pero otros siendo bastante lentos en esfuerzos con bastante intención. Y ven que el ventilador responde diferente con esfuerzos normales, con esfuerzos débiles. Es más aún, a medida que han ido cambiando las tecnologías, vean cómo los productos presión-tiempo van disminuyendo en el tiempo para ser bastante más rápidos los equipos en la ventilación, con diferencia importante entre cada uno de ellos, que si además le sumamos la fuga, tienen todavía peores ciertos rendimientos en el funcionamiento con los pacientes. Como les digo, la tecnología ha ido cambiando, disminuyendo de manera significativa los retrasos en el trigger y por lo mismo logrando mejor sincronía paciente-ventilador. Y vean cómo la evolución histórica de los ventiladores, incluso de UCI, también nos muestran una disminución, ¿sí?, en los tiempos de delay en las fases post-trigger y también en los tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios, que cada vez los ventiladores se acercan a ser bastante más cercano al ciclo respiratorio de los sujetos, pero nuevamente no todos los ventiladores son iguales y actualmente la gran diferencia entre ellos está dado principalmente por la capacidad de entregar el aire de manera adecuada, dado con el concepto de sincronía paciente-ventilador. Entre los ventiladores, la verdad que tenemos los primeros equipos que corresponden a generadores de flujo, conocidos como ventiladores livianos o no invasivos, y dentro de ello tenemos una amplia categoría de equipos, ¿sí?, que han ido mejorando más todavía. Nosotros partimos con este ResMed ST30, nuestra gran adquisición fue pasar al BiPAP 3 de ResMed, aparece el Harmony por ahí, ¿cierto?, el gran caballito de pelea en el programa AMNI, y a nivel hospitalario estaba el Respironics Vision, conocido en Chile, siendo el único ventilador no invasivo realmente hecho para UCI. Evoluciona el Respironics B60, aparece el Dreyer Carina por acá, ¿cierto?, otro ventilador de no invasivo de UCI, ResMed Stella, Respironics Trilogy, y hoy día tenemos ventiladores como el Evo, que son las evoluciones de estos equipos, o el Astral, que es lo que tenemos por acá, o incluso marcas que no conocíamos en Chile como el Lowenstein, ¿sí?, o los Puritan Bennett, que tienen su versión de ventilador no invasivo y de traslado. La verdad que con no muy buenos resultados, pero bien disponible en Chile en caso de alguna necesidad, o Astral de Respironics, un equipo un poquito más power versus el Stellar. Y como les decía, estos equipos siguen evolucionando al Respironics Evo, que es un ventilador que les permite dar ventilación con una rama, con dos ramas, poner sensores de flujo proximales o incluso con filtros de características EPA, en este caso un P100, que impide la contaminación, ¿cierto?, del ambiente, del aire ambiental, a lo que estamos entregando por el ventilador. Equipos tan potentes como el Respironics P60 evolucionan, ¿cierto?, para ser ventiladores que, si bien es cierto, fueron creados para no invasivo, da la posibilidad de ventilar no invasivo durante la pandemia, e incluso cargarle software nuevo para dar cánula de alto flujo. Por lo mismo tenemos ventiladores que
se han vuelto cada vez más versátiles en la administración, desde la cánula nasal de alto flujo hasta ventilación de alta frecuencia en este mundo neonatal, pero aún tenemos los grandes problemas que tienen los ventiladores tanto del pasado como del presente, en poder lograr esta sincronía adecuada, sobre todo en modos binivelados. Un intento para esto fue el uso del Infant Flow, CPAP, ¿sí? CPAP con SI, que permitía un flujo bajo para presión baja y un flujo alto para presión alta. Por lo tanto, era una ventilación en 2 niveles, donde el sujeto podía respirar arriba y abajo, no sincronizado, salvo que se le conectara una cápsula que se llamaba la cápsula de Clorsedi, que medía, ¿cierto?, la contracción abdominal para tratar de dar un estímulo, ¿cierto?, a la inspiración, no mostrando este equipo casi ningún resultado clínico, por lo tanto, un equipo que está muy discontinuado en el mercado, pero si lo ven por ahí, la verdad que es ver algo bien interesante en funcionamiento. Con respecto a la CPAP nasal, la ventilación no invasiva a 2 niveles, ¿cierto?, no sincronizada por nariz, o incluso la ventilación a presión positiva intermitente sincronizada, vean ustedes que la intubación en los menores de 32 semanas, con Insure y CPAP fue de un 35,5%, versus el Insure, que es intubar, surfactante y extubar, a ventilación a presión positiva intermitente sincronizada, fue significativo con un 6,1% versus un 35,5%. Esto nos damos cuenta que la intubación, ¿sí?, es 5,8 veces más riesgosa en el grupo de CPAP que en el grupo de ventilación a 2 niveles, con la gracia que sea sincronizada. Y esto tiene un valor tan tremendo que tiene un número necesario para tratar de 3. Esto se puede calcular de manera bien sencilla, que por cada 3 pacientes usted salva 1 de intubarlo. Por lo tanto, es un número tremendamente bueno y ciertamente nos está mostrando que la ventilación en 2 niveles es probablemente mejor que la CPAP, pero con el detalle que sea sincronizada. Si vemos otro estudio por acá, cuando se compara la CPAP con la presión positiva intermitente nasal no sincronizada, que en Chile eso le llaman la CPAP nasal, pero también no es más que un IMV nasal, donde el ventilador tú le das una frecuencia, una presión pico con un tiempo inspiratorio, y sobre ello el bebé puede respirar tanto en inspiración como en expiración. ¿Qué nos muestra esto? Un riesgo relativo menor a la falla respiratoria, un riesgo relativo menor de protección a la intubación y un riesgo menor a la displasia broncopulmonar en esta revisión Cochrane, ¿sí?, con una gran cantidad de artículos, ¿sí? Por lo tanto, la falla post-extubación, al comparar CPAP versus presión positiva intermitente, tanto en el manejo primario como en el rescate de la extubación, nos está mostrando valores importantes para evitar el fracaso de la técnica. Sin embargo, en los outcomes duros de displasia broncopulmonar o daño pulmonar crónico, mortalidad o complicaciones, no se han encontrado resultados, siendo la CPAP, ¿cierto?, el caballito de batalla, para la intervención neonatal. Por lo tanto, parece ser que la sincronización es importante para lograr los mejores efectos. Pareciera ser que la ventilación a 2 niveles anda mejor en neo, aunque sea no sincronizada, y se deberían realizar grandes, ¿cierto?, ensayos para evaluar el impacto de la sincronización de la ventilación no invasiva en 2 niveles sobre la seguridad y eficacia de la técnica, y deberían ser comparados con dispositivos de binivel versus un ventilador que dé esta ventilación a presión positiva. Hoy día en neo no sabemos qué es mejor, la CPAP de burbuja, si la CPAP por el ventilador mecánico, si la ventilación no invasiva sincronizada, si la ventilación no invasiva no sincronizada, o incluso dispositivos como binivel, ¿cierto?, BiPAP, que no han sido probados casi nunca en población neonatal. Otro equipo, Respironics Triploid 100, probablemente el gran ventilador que ha llenado tanto el home care como la ventilación no invasiva hospitalaria. Tiene un modelo 100 que ha sido bastante bullado por el tema de la espuma de insonorización y el riesgo de cáncer. Aparece una publicación por ahí con un odds ratio bastante chiquitito, sin relación causal, pero sí con una asociación que podría ser importante, donde usted puede ocupar, ¿cierto?, el ventilador con máscara, con traqueostomía, o con máscara sin fuga, ¿cierto?, poniéndole fugas adicionales, y que incluso se le puede montar, ¿cierto?, por el lado de acá,
una línea de presión proximal y el control de una válvula expiratoria proximal, transformando así este equipo en un ventilador tanto invasivo como no invasivo, dependiendo qué es lo que estemos ventilando al otro lado, y sumándole elementos como por ejemplo filtros expiratorios para evitar la contaminación, o incluso circuitos en J que pudieran terminar con una válvula de PIP, ¿cierto? O un portal pasivo, la verdad, que es el portal expiratorio clásico que ustedes conocen, o con sistemas más sofisticados como válvulas expiratorias proximales cerca del equipo, tanto para ventilación invasiva como no invasiva. Imagínense el salto que nos permitió la pandemia, que es algo que nosotros hacíamos antes por necesidad, pero finalmente tenemos el apoyo incluso de la industria de este manejo. El 802, que a diferencia de su predecesor, tiene la posibilidad de mezcla de aire y oxígeno mediante un blender en el mismo equipo. En el otro uno pone un flujo externo y hay que estar estimando la FiO2. Nuevamente, las posibilidades son bastante múltiples: ventilación no invasiva o invasiva, con portal exhalatorio, sin portal exhalatorio y portal de las máscaras, o a través de un portal exhalatorio y la traqueostomía, con válvula proximal y líneas de presión para máscara y traqueostomía sin fuga, o incluso el uso de sensores de flujo proximal para ventilación invasiva o no invasiva sin fuga, que nos permita medir de mejor manera y cerca del paciente cuánto es el volumen que está teniendo. Por también se los nombro, llegó una tremenda cantidad de equipos en la primera parte de la pandemia, vendido como un equipo que se puede conectar con una rama vía inspiratoria, filtro, base calefactora, con una rama y con válvula exhalatoria proximal, con una línea de presión que informa la presión cerca del equipo y un control de la válvula expiratoria, o incluso con circuitos de 2 ramas, donde la válvula expiratoria puede quedar al final, siendo una válvula abierta al medio ambiente, donde el gas se bota al medio externo. De este modo, tenemos una gran cantidad de equipos con diferentes configuraciones que usted debe saber y muchas veces debe intuir cómo podríamos poder entregar la mejor ventilación invasiva y no invasiva posible con este tipo de equipos. Sin embargo, cuando estamos viendo el tema de la ventilación no invasiva, pieza clave de esto es la interfaz. Y la interfaz, como sale acá, es un arco, ¿sí? Puede ser nasal, nasobucal, facial, bronzopila nasales e intranasales, cánulas nasofaringeas, piezas bucales, traqueostomía, bipapatraqueostomía, ¿cierto? Que ciertamente nunca fue no invasivo, o incluso las cánulas nasales de alto flujo, que no sabemos si son capaces de traducir presión positiva, y menos si son interfaces adecuadas de ventilación no invasiva, pero en algunos lugares se ocupan como tal. Teniendo pacientes, ¿sí?, en ventilación crónica con no invasiva, ventilación, y fíjense que acá está el equipo no invasivo como invasivo, ventilación no invasiva en los hospitales, en la preparación de salida, o incluso barbicipaz por los lados de acá. ¿Sí? Más tenemos por acá cánulas nasofaringeas cortas, cánulas nasofaringeas largas como método no invasivo, la cánula de Fischer-Paykel, que es la que tenemos acá, cánula corta, que nos dan los diferentes fabricantes y posibilidades de administrar ventilación no invasiva mediante cánula en los neonatos. Pacientes pediátricos con máscaras nasales, muchas veces nasales de adultos se transformaban en nasobucales del paciente pediátrico. Algunas máscaras nasales más chiquititas, de las primeras que tuvimos, piezas nasobucales, principalmente en apnea obstructiva del sueño más profunda. Aquí tenemos el modelo Javier Salas para Respironics con la máscara facial, Helmet, y por acá tenemos los prongs nasales, que esta cánula que queda dentro de la nariz. En Neo, probablemente una cánula que ha ganado mucho adepto por la sencillez, es la cánula RAM de Neotech, donde usted con la misma cánula corta, que es una naricera cortita, tiene la posibilidad de conectar alto flujo por este conector, o desconectar este conector, perdón, con el CPAP. Pero vean que el mundo de interfaz va creciendo según el mercado. Esto es de NAVA el año 2009, y vean la tremenda variedad de mascarillas que teníamos, donde las máscaras nasales se ajustaban con plantilla, pero muchas veces las nasales le quedaban grandes a nuestros pacientes pediátricos y las podíamos ocupar de nasobucal. Pero sobre todo para las liberaciones más lentas, ¿cierto? Pacientes con claustrofobia o dificultad de ventilación por máscara,
donde muchos PROMs han sido muy útiles en niños crónicos con claustrofobia y piel delicada, con necesidad visual, y hay diferentes medidas, y las cánulas nasofaringeas que hemos visto, ¿cierto?, en el mundo neonatal pediátrico. Interfaces nasobucales, probablemente las preferidas, ¿cierto?, en el mundo de los adultos para el manejo del paciente grave, ¿sí? Muy utilizadas en pacientes UCI, la mejor evidencia para ella. Diferentes manuales, uso de plantillas, ¿cierto? Atención que aumentan el espacio muerto y obviamente dificultan la difusión-fonación. Y en un estudio bastante antiguo también de Lieching, ellos muestran que la interfaz oronasal ciertamente es mucho mejor para el paciente que está más grave comparado con la interfaz nasal, aunque tiene algunas complicaciones como menos confort, un poco más de claustrofobia, reinhalación por el espacio muerto, ¿sí? Y otros elementos, pero viene a ser la máscara del paciente grave. Hasta aquí aparecen las interfaces faciales. Primero esta, que habitualmente cubría toda la cara y más de los pacientes, a estas máscaras de perfil más bajo, las Performax o los Fit Life, y algunos helmets que de repente vienen como moda y de repente se les pasa. Vean que en pediatría nuestro concepto actual es el uso de la máscara facial, Performax, que viene en diferentes tamaños, XXS, XS, S y L, con ventiladores que pueden ser de una rama y portales en la máscara, o máscaras sin fuga con circuitos de 2 ramas, el famoso codo azul, una máscara XS, donde ingresa el aire por un sector y sale por la vía expiratoria del ventilador. ¿Qué más? Esto es nuestra realidad, ¿cierto? Muchas veces no tenemos equipos de no invasivo y ante eso somos capaces de entregar, ¿cierto?, ventilación no invasiva mediante ventiladores de UCI e incluso a través de máscaras, ¿cierto?, más grandes, esto es con un B60, ¿sí?, donde tenemos la línea de presión, una máscara con fuga y además le suma una fuga en esta pieza en T. Otra gran pregunta que aparece por acá: ¿a qué corresponde esta válvula que está muchas veces por acá y que todas las confunden con los portales exhalatorios? La verdad que son válvulas que se llaman válvula antiasfixia. Y en caso de que el ventilador se quede sin aire, la verdad que él puede seguir tomando aire a través de la apertura, ¿cierto?, de esta rama de acá. Fíjense cómo esta máscara también tiene este sistema antiasfixia, que si se llegara a cortar el aire del ventilador, cae la membrana y el sujeto puede respirar por acá. ¿Okay? Pediatría, como les comentaba, partimos con la full face, tremenda máscara que había que rellenarla para que les quedara bien. Evolucionamos a estas máscaras Performax, que cuando están bien puestas andan bastante mejor. Y finalmente a los helmets. Hemos tenido un par de experiencias por acá, no muy buenas en niños, regulares en adultos, principalmente por el ruido que se genera aquí adentro, pero a pesar de ello, nos permitió hacer la guía de uso clínico de Helmet para la ventilación no invasiva, como un muy buen sistema fácil de filtrar ya por estos lados. Vean que incluso estuvimos en el desarrollo con Michael acá, que ya no está en el equipo, de un helmet nacional con la idea de poder distribuir esto como interfaz y llegó a algunos centros de Santiago y muy basado en la idea de un amigo y colega español, médico, Alberto Medina, donde trabajamos conjuntamente, ¿cierto?, en el uso de estos helmets y en sistemas fáciles para implementar ventilación no invasiva de calidad. Vean que este helmet podría ser alimentado con un ventilador, 2 ramas, vía inspiratoria y expiratoria, para lograr ventilar, pero también podríamos hacerlo con un portal expiratorio, ¿sí?, tapado, y solamente la expiración por acá, o un portal en T con filtro para evitar la contaminación del medio ambiente, o incluso si usted no tenía ventilador, podríamos hacerlo con flujos de aire-oxígeno para mezclar por acá, a través de estas conexiones, a 15, 15, 15 serían 45 litros por minuto, y una restricción a la salida del gas como CPAP, o el uso de algún tubo, como tubos Venturi reales, que eran capaces de mantener la presión del sistema y lograr, ¿cierto?, mantener una presión positiva a través de una válvula expiratoria regular. ¿Sí? ¿Qué nos mostró Helmet? Cosa re interesante, el Intensive Care Medicine del 2004 ya nos mostraba que andaban mejor los sujetos con helmet que con máscara con respecto, ¿cierto?, a la tasa de fracaso, perdón, la probabilidad de sobrevida por acá en sujetos con enfermedad maligna hematológica.
Viendo un poquito más allá, ¿dónde podría estar esta aplicación? La verdad que el uso de helmet con respecto a la máscara permitía uso más prolongado de la ventilación no invasiva. Y pareciera ser que la adherencia a la ventilación no invasiva es la que consigue los resultados, hasta caer al estudio interesantísimo de la llama del 2016, que muestra mucha mejor sobrevida en el grupo de helmet versus la máscara no invasiva, por temas de comodidad, aunque esta información, si bien es cierto, no se ha replicado, tampoco se han visto trabajos en el mundo pediátrico. Vean acá un pequeño metaanálisis entre CPAP por helmet y terapia de oxígeno, y ciertamente la CPAP es la que reduce significativamente la mortalidad, y que incluso cuando comparamos en este metaanálisis las máscaras faciales con helmet, con cánulas nasales de alto flujo y oxigenoterapia estándar, en los grupos, ¿cierto?, que no está muy convencido de las intervenciones, lo que podemos encontrar de manera significativa es que la no invasiva es mejor que la oxigenoterapia estándar, que el helmet es mucho mejor que la cánula nasal de alto flujo en la reducción de la mortalidad, y que si se compara el helmet, ¿dónde está por acá? Con la oxigenoterapia estándar es bastante mejor. Vean ustedes que alto flujo versus terapia de oxígeno estándar no tiene diferencias con significación estadística, y en los grupos que apoyan, ¿sí?, fuertemente optimistas con la cánula nasal de alto flujo, nos podemos encontrar que el helmet versus el alto flujo sigue siendo bastante mejor, aunque no significativo en esta asociación, pero sí significativo en que el helmet es mejor que la oxigenoterapia estándar, y que el alto flujo es similar a la oxigenoterapia estándar, no encontrando diferencias con significación, salvo a favor del helmet por acá. Otra interfaz un poquito diferente son las piezas bucales, que pueden ser con sello o sin sello, habitualmente en pacientes crónicos dependientes de ventilación no invasiva o incluso de ventilación invasiva en algunos casos. Puede ser dada con pinzas nasales para evitar que el aire se arranque, y da presión positiva intermitente. Ven acá boquillas a nivel de la boca en procedimiento, o boquillas sin fuga, que son estos como las máscaras de los snorkel, que pueden ser mordidas. Pipetas por acá, un poco más sencillas para ser alcanzadas por los sujetos, dando ventilación, o que incluso en el rescate de los pacientes neuromusculares, y esto es del negro Goncalves, Miguel Goncalves, amigo portugués, donde están dando ventilación a presión positiva intermitente mediante una pieza bucal, ¿cierto?, en esta chica con una esclerosis lateral amiotrófica de presentación temprana. Me equivoco, esta es una miastenia congénita. Dentro de los equipos tenemos que considerar qué tipo de circuito ocupar y qué portal exhalatorio, y la verdad es que existen 4 posibilidades de portal exhalatorio. Portal exhalatorio en la máscara, agujero en la máscara, en el circuito, con válvula plató o con válvula exhalatoria al final. Y la verdad que todos estos son independientes del otro. La verdad que si ocupamos uno, no hay para qué ocupar el otro. Y las máscaras con portales exhalatorios sirven solo para ser ocupadas con equipos livianos de un solo corrugado, y no se necesitan portales exhalatorios. El hecho de poner portal exhalatorio, como sale acá, la verdad es que solo aumenta la fuga, y el aumento de la fuga es más flujo por el ventilador y más disconfort por el paciente. Sin embargo, si vamos a ocupar máscaras sin portales, los ventiladores de UCI con doble rama son los más adecuados, o agregar un portal exhalatorio en el circuito en los ventiladores de una rama es la posibilidad real. Esto por el codo azul lo vivimos, de poner ciertos portales exhalatorios para poder filtrar el gas exhalado. Y el otro tema que aparece por acá, donde la aerosolización en ventilación no invasiva, en helmet con mala control de la fuga, o en máscaras con portales exhalatorios, vean ustedes que esta nube puede llegar a una distancia importante, sobre el metro de distancia, en estas condiciones de acá. Por lo mismo, la ventilación no invasiva en el MERS fue prohibida, desarrollándolo, mostrándolo como una estrategia que podría contaminar rápidamente el ambiente en este estudio de Hui, ya el año 2006, pero que además, al ser patología de rápida propagación y avance, tampoco el no invasivo cumplía un rol tan importante en el manejo. Ciertamente esta estadística se fue en reversa con el uso de estrategias no invasivas de calidad en el paciente COVID-19 en esta pandemia,
que a pesar de ser un virus bastante más contagioso que las influencias que habíamos vivido anteriormente, logramos relanzar y reubicar el uso de filtros para evitar la contaminación ambiental, esperando que sea una de las estrategias que se mantenga en el tiempo, como fue discutido en este congreso de otoño que pasó esta semana. Dentro de la alta frecuencia, conocíamos el sensor MEDIX. Sin embargo, hoy día existe una serie de gamas de ventiladores híbridos, que estos ya son viejos y han ido evolucionando a ventiladores más modernos. Ya hay un BN600 y 700. Hay una Cotronic que se nos ha quedado pegado todavía, no hemos visto el modelo nuevo, y el SL5000, ahora ya hay un SL6000. Y son ventiladores que dentro del mundo neo van desde el alto flujo hasta la ventilación de alta frecuencia, y ha permitido probar esto de la alta frecuencia nasal como una estrategia de manejo respiratorio, pero en los estudios que hemos encontrado, salió uno hace poquitito que lo tengo por ahí, nada, no lo alcancé a poner acá, pero nos muestra que no hay grandes resultados respiratorios y que la verdad es que lo único que demostró en este grupo fue una disminución del reflejo gastroesofágico, por lo tanto menos vómito. Así que por ahí va. El último punto a destacar de la no invasiva es que si usted se demora en intubar al paciente, ¿ya? Lo va a pagar en más días de ventilación mecánica no invasiva, y esto es pediátrico de valores nacionales. Por lo tanto, la intubación por el fracaso de una no invasiva es bastante peor que intubarlo de manera programada y anticipada. Por eso majadero en la media hora de evolución, en las 2 horas, y el plazo crítico y fatal es tomar la decisión a las 6 horas para evitar tener que intubar de emergencia a estos sujetos que lo van a pagar en muchos más días de ventilación mecánica. Por lo tanto, la monitorización y vigilancia de estos sujetos va por el lado de evaluar posibles lesiones secundarias, erosiones faciales por presión, irritación y resequedad ocular, evaluar la distensión abdominal, como los volúmenes de alimentación, suspenderla de ser necesaria, y usar sondas nasoorotraqueales que de manera general no se recomiendan porque abren con el canal, ¿cierto?, los esfínteres esofágicos inferiores y el gástrico superior, pero que en caso de exceso de aire, la verdad que uno podría poner la sonda para ayudar a evacuar, ¿sí? De rutina no es recomendado, pero en situaciones de mayor distensibilidad abdominal sí. Signo de dificultad respiratoria, mecánica y gases, media hora, 6 horas para decisiones finales y 2 horas el tiempo adecuado. Y algo que nos pasaba fuertemente antes eran las erosiones nasales de piel, que actualmente ha ido mejorando con la calidad de las máscaras y la prevención en la piel. Más complicaciones, intolerancia a la mascarilla, edema y lesión del puente nasal, irritación ocular por máscara mal ajustada, distensión gástrica, disminución del gasto cardíaco, ¿sí?, por interacción cardiopulmonar, neumotórax, neumomediastino y mayor tiempo profesional, bien expresado en los equipos de terapia respiratoria y kinesiología, donde la ventilación invasiva ciertamente te gasta mucho más tiempo para ajustarla de manera adecuada que al resto del staff, pero finalmente nosotros somos los encargados de una invasiva y del buen ajuste y sincronización. Complicaciones relacionadas con la interfaz, disconfort 30-50%, eritema de piel 20-30-40%, claustrofobia 5 al 10%, ulceración del puente nasal en niños 5 a 10%. Relacionada a la salud, perdón, al flujo y presión, congestión nasal 20-50%, resecamiento de la mucosa nasal 10-20%, por eso la modificación activa va casi de base por acá, irritación ocular 10-20%, aerofagias y fugas que habitualmente la vemos en el casi el 100% de los sujetos. Y finalmente, complicaciones mayores como neumonía aspirativa, hipotensión en neumotórax en menos del 5% de los usuarios. Como contraindicaciones de la no invasiva, trauma facial, quemadura y cirugía de cara, cirugías faciales, cirugías de vía aérea alta, cirugías del tracto digestivo superior, obstrucción de la vía aérea de manera fija, falta de protección de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica, severa que requiere intubación, hipoxemia grave también, compromiso de conciencia severa, vómitos profusos con el riesgo de aspiración, obstrucción intestinal, neumonía focal extensa y neumotórax no drenado, siendo la gran mayoría indicaciones de ventilación invasiva con intubación. ¿Sí? Ya despidiéndonos de esto, la interacción paciente-ventilador, que si bien es cierto, esto viene de invasivo, en un trabajo precioso de David Pearson en el año 2011,
nos muestra que la interacción paciente-ventilador está dada por la interfaz paciente-ventilador, cómo nos conectamos. Pero también para lograr los mejores resultados, por la función pulmonar basal, el proceso agudo y el efecto de las intervenciones sobre el drive ventilatorio del sujeto, la función muscular, la demanda ventilatoria, la resistencia a la vía aérea, la distensibilidad y los volúmenes pulmonares. Sobre eso aparecen cómo funciona el ventilador y cómo es ajustado por el clínico. Todo lo que vimos ahora: modo ventilatorio, nivel de soporte, trabajo respiratorio impuesto, volumen corriente, trigger, post-trigger, tiempo inspiratorio, ciclado y tiempo expiratorio. Y finalmente, cómo se detectan los problemas y se da respuesta basado en los síntomas y signos clínicos reconocidos por el problema, por el clínico, cómo responde este clínico a eso, cómo responde el ventilador, qué alarmas tenemos, qué gráfica estamos viendo e interpretando, y cómo responde el ventilador ante esta problemática. ¿Sí? Como resumen, entonces, la ventilación no invasiva es una estrategia antigua que se ha ido adaptando a los tiempos con mejoras significativas en el proceso, pero que requiere más y mejoras instrumentalizaciones para tener mejor monitorización. Los equipos son similares, pero las consideraciones son de uso diferente según necesidad de cada usuario, pensando principalmente en la capacidad de entrega de aire, monitorización y producto presión-tiempo. No todos los equipos funcionan igual, habiendo también una gran variedad de interfaces para uso adecuado que deben ser ajustadas al usuario. Les regalo este video, Wilson Negra, ¿cierto? Colega del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que nos está mostrando, ¿cierto?, probablemente cómo se siente un paciente al ponerle la primera vez la máscara no invasiva, ¿sí? Que estamos transformando a Anakin en, en Darth Vader, ¿cierto?, en esta cosa de acá, con todos los elementos que esto puede considerar entre arneses, claustrofobia, aire, alteración de la fonación, y ciertamente en pacientes pediátricos que muchas veces entienden menos que los adultos lo que está pasando, pero sin duda se portan mucho, mucho, mucho mejor que los adultos y son capaces de entender situaciones de necesidad como este aire es capaz de ayudar. Muchas gracias a todos por su atención, ¿sí? Tienen mi mail por acá. Tenemos aquí al COVID que todavía nos está acompañando con casos en alza en Chile, pero qué bueno que ha disminuido la enfermedad grave, y cualquier pregunta disponible ahora al final del chat o mediante, ¿cierto?, los medios digitales que ustedes ya tienen disponibles. Muchas gracias a todos los presentes por acá y atento a sus dudas. ¿Alguna duda, colegas, de equipos e interfaces de no invasión? ¿Qué paso debería considerar para pacientes directos a BNI y no ventilación no invasiva? Mira, lejos, 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 PAFI bajo 100 estuvo, sí o sí, ¿ya? Sin embargo, hay un área gris entre los 100 y los 200, donde probablemente en estas patologías de progresión rápida estamos quedándonos con una PAFI bajo 200 que nos lleve a tubo, pero ciertamente en los sujetos que van respondiendo, probablemente yo hoy día, al manejo de hoy, probablemente me aguantaría hasta un valor de entre 150 y 200. Piensen ustedes que la evidencia para el prono es con estrategia de rescate con PAFI bajo 150. Por lo tanto, creo que nuestra zona gris de no invasiva, siempre que los chicos no sean cardiópatas con hipoxemia y CHAM, está entre los 150 y 200 de PAFI para poder indicar, ¿cierto?, la necesidad de ventilación, invasiva o de fracaso de la estrategia. ¿Ah? Súper. ¿Quedó claro, Bárbara, cierto? Aquí Pato, no sé si será Patricia o Patricio, ¿ya? En los teléfonos hay una opción de ABAS en donde se puede programar la frecuencia de ABAS. ¿A qué se refiere eso?
La frecuencia de AVAPS probablemente es una muy mala traducción del equipo y corresponde a cuántos centímetros de agua me voy a permitir cambiar entre respiración y respiración. Por lo tanto, si yo pongo una frecuencia de AVAPS de 5 centímetros de agua, ¿sí? En la primera respiración que partí con 12, por ejemplo, la próxima podría oscilar entre 12 y 5 más y 17 centímetros de agua. Eso permite darle una variabilidad más amplia al equipo para que se ajuste rápidamente a los cambios de presión necesarios para conseguir el objetivo de volumen. Si yo pusiera una VAP de 2, una frecuencia de VAP de 2, yo parto en 12 y el valor máximo de cambio va a ser 12, 13 hasta 14. Por lo tanto, va a ir oscilando entre los 10 y los 14, y a la próxima respiración, si esto cambia, te permite un máximo de cambio de 2 centímetros en valores, ¿sí? Está en centímetros de agua, no es centímetros de agua minutos, solo centímetros de agua. Entonces, esa frecuencia de AVAPS, como les digo, corresponde al valor máximo de centímetros de agua que va a ser el equipo respiración a respiración. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que la mecánica va a variar bastante y requiere cambios rápidos, ocupe frecuencias de AVAPS un poco más grandes, sobre todo si es que tenemos fuga y cuesta un poquito conseguir, o la mecánica del paciente es bastante diversa para alcanzar, ¿cierto?, los valores de volumen corriente objetivo. Sin embargo, si usted quiere ser cauteloso en el paciente, si es un sujeto que no cambia mucho con respecto a su mecánica y con respecto a su fuga, probablemente un valor de frecuencia de AVAPS de 2-3 centímetros de agua es más que suficiente respiración a respiración, o incluso uno podría ser bastante más restrictivo en eso a valores de 1 centímetro entre respiración y respiración. Aquí Guillermo me dejó con la duda, ¿ya?, de si este AVAPS es en centímetros de agua minuto o no. Estoy casi seguro que está en solo centímetros de agua. Pero veamos acá, justo un manual acá, página 32, función de la AVAPS. Déjame ver. VAP, tiempo rampa, funciona AVAPS. Funciona AVAPS, patrón de flujo cuadrado. Función de función doble. A ver. Nos sale por acá. Pero yo estoy casi seguro que es centímetros de agua. Sin embargo, podemos dejarlo para la próxima clase para revisarlo de manera adecuada. Pero este valor, como les digo, es lo que nos permite, ¿cierto?, esta variación de cuántos centímetros de agua nos va a permitir movernos entre respiración y respiración. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, colegas? Aprovechen. Pues me dejaste con la duda, Guillermo, ahí con todo. VAP, volumen corriente, tiempo de subida. Depth. Máxima, mínima. Y nos sale en este manual del 100, a pesar de que trae abajo. Ya, pues lo voy a seguir buscando. Bueno. Aquí, Bárbara, ¿qué opina de pasar ayuda farmacológica cuando los niños están muy irritables con las máscaras 2 a 3 años, por ejemplo? La verdad que esta ayuda es un sedante, ¿ya? Y el sedante puede ser desde el hidrato de cloral, que probablemente anda por ahí con los resultados del suero glucosado, ¿ya? No tiene tanto efecto sedante y puede tener, ¿cierto?, algunos valores un poco complejos de medir al ser un fármaco oral. Tenemos el midazolam y tenemos probablemente el propofol y la dexmedetomidina, que probablemente son las sedaciones conscientes muy adecuadas para tranquilizar a los chicos, pero no perder el esfuerzo respiratorio. En todos, ¿cierto?, estos chicos y en adultos, el uso de la sedación se ha asociado a peores resultados. Habitualmente los chicos que fracasan la ventilación no invasiva tienen como factor de riesgo haber recibido algún tipo de sedación. Esto ciertamente es necesario y es una buena ayuda para mantener a estos pacientes tranquilos,
cuando son incapaces de ser manejados, porque ciertamente la insuficiencia respiratoria y no poder entender lo que está pasando los lleva a una situación bastante compleja. Yo en ese sentido soy a favor de estas ayudas con sedantes. Sin embargo, nos estamos poniendo acá una carga en la espalda, asistente, pero esto te pone una carga importante a decir que al chico que tengo que sedar sí tiene un poco más de riesgo de fracasar la terapia respiratoria, la terapia no invasiva. ¿Sí? ¿Cómo es recomendable entregar no invasiva en un Newport HT70? ¿Cómo programaría el flujo base en un BM Newport HT70? ¿Cómo se recomienda el posicionamiento del circuito de presión y válvula exhalatoria en pacientes con traqueostomía? ¿Ya? Varias preguntas por acá. Creo que lamentablemente el HT70, que lo venden como un no invasivo, invasivo no invasivo, es un pésimo no invasivo. ¿Y por qué? Porque funciona con un pistón que es lento para presurizar. Y me acuerdo cuando lo lanzaron acá en Chile, vino otro colega que conocemos por acá, el hermano Forti, viendo todos los detalles que pudiera tener este ventilador antes de lanzarlo al mercado, y la verdad que lo anduvimos destrozando un poquito, ¿ya? Por lo tanto, como no invasivo, creo que no es el ventilador que tiraría de manera primaria, ni para dar un CPAP, ni para dar un no invasivo, pero sí lo pensaría para dar asistencia, ¿cierto?, mandatorias con piezas vocales. Podría ser un buen ventilador para dar volúmenes control o presiones control altas, ¿ya? Además de tener trigger. ¿Cómo recomiendo el armado? ¿Ya? Habitualmente nosotros hicimos muchos inventos con estos ventiladores y los dejábamos con doble rama. Un filtro inspiratorio donde conectábamos la línea de presión cerca del filtro inspiratorio y no cerca del paciente. ¿Por qué? Porque esta línea de presión cerca del paciente genera mucho autogatillaje. Y sobre eso dejamos el circuito con una válvula exhalatoria cortita colgando de la válvula expiratoria del ventilador donde se conecta. Y ahí tenemos un circuito de 2 ramas con un trigger bastante más efectivo al diagnosticar el ventilador, el cambio de presión dentro del circuito y no cerca del paciente por temas de autogatillaje. Y eso nos dio grandes satisfacciones en los ventiladores, pero realmente hemos pasado de estos ventiladores a ventiladores con turbina, bastante más potentes en estos ventiladores crónicos, tanto en traqueostomía como en sujetos de no invasiva, teniendo bastante mejores resultados con los ventiladores de turbina que con los de pistón. Fui un amante del HT50, me gustó bastante el HT70, pero son ventiladores que han sido sobrepasados por las mejoras tecnológicas de las turbinas y de los blowers modificados. ¿Sí? De todos modos, ¿se puede ocupar? Sí, se puede ocupar, pero piensen que va a ser un ventilador mecánico con un producto presión-tiempo más bajo, no indicado para el paciente con gran sed de aire, pero sí van a tener un ventilador que siempre les va a estar entregando una buena cantidad de aire y los chicos que van a ventilar con él probablemente no les va a faltar el aire casi. ¿Sí? Si se entendió, Guillermo, cualquier cosa me van escribiendo, me van diciendo. ¿Ya? La pato por acá, el pato o la pato. Y los triggers cuando son pacientes más pequeños, cercanos a 5 kilos menos, ¿qué trigger recomienda? ¿Autotrack Sensitivity o por flujo? Lo que habitualmente recomiendo es que los prueben todos, ¿ya? Y con el que mejor sincronía tengan, se quedan con ese. Algunos chicos, por alguna razón, andan mejor con el trigger de flujo, pero creo que la gran mayoría de los últimos pacientes que he ajustado, el Autotrack Sensitive, que es esta señal de forma desfasada en 200 milisegundos, es el que mejor anda, ¿ya? Lamentablemente ahí uno no puede cambiarle muchas cosas y finalmente te permite algo de modificación de la rampa inspiratoria del rise time, lo cual lo hace bien, pero los ciclados no es algo que podamos ajustar ni cambiar. Por lo tanto, de repente nos quedamos en tiempos inspiratorios prolongados que pudieran ser un poco molestos en algunos pacientes, pero la verdad que anda bastante bien el Autotrack Sensitive, pero a pesar de eso siempre les puedo el Autotrack solito y habitualmente parto con el trigger de flujo y si no caigo en los Autotrack que me da un poco más de posibilidades de manejo. Pero creo que últimamente me he ido quedando mucho más con los Autotrack. ¿Ya? Guillermo, ¿conocí la rama expiratoria? En algunos lados he visto que usa la pieza en I, pero no así la rama expiratoria. ¿Sí? Estos ventiladores de base funcionan con una válvula expiratoria que es proximal al paciente. Está compuesta por el corrugado que viene del ventilador, una línea de presión y una línea para la válvula expiratoria.
nosotros lo que hacíamos, y esta es nuestra experiencia muy personal, que nos resultó bien, pero sin mayor evidencia con respecto a ello, era ocupar una vía inspiratoria, vía SNI y vía expiratoria. Y al final de la vía expiratoria, conectábamos la válvula expiratoria modificada, tapada, conectada al ventilador, y por el otro lado conectábamos la línea de presión, desde la línea de presión del ventilador al filtro inspiratorio para evitar hacer tantos cambios. Eso nos daba una bastante buena sincronización, bastante mejor que en el equipo original, ¿sí? Evaluar a nuestros pacientes crónicos, y lo otro, la disminución del espacio muerto con la válvula proximal, que además se traduce en bastante peso sobre el paciente. La verdad que tengo circuitos armados con los dos sistemas, cuando teníamos los HT, y la verdad que me gustaba mucho más el sistema con circuito 2 ramas en I, ¿ya? Actualmente nos hemos ido pasando los portales pasivos, ¿cierto? Con equipos de una sola rama, Trilogy principalmente, Lowenstein, y finalmente creo que el portal pasivo es lo más sencillo que hemos tenido en estos equipos con buenas turbinas. La rama expiratoria corta, como propone el Claudio por acá, ¿sí? Corresponde a algunos sistemas que se llaman sistemas en J, vía inspiratoria, Y de paciente, una vía corta y una rama que salía, que también sirve como opción, pero nosotros para quitarle el peso cerca al paciente ocupamos el circuito clásico de UCI, vía expiratoria, y válvula conectada cerca al paciente simulando un ventilador de UCI, ¿ya? Creo que eso es lo que más tiempo hicimos y mejor nos resultó con esos equipos, aunque lejos no era lo que recomendaba el fabricante. ¿El sensor de flujo es realmente útil? Yo creo que sí, principalmente por una cosa de monitorización, más que incluso de trigger. ¿Por qué? Porque este ventilador con el sensor de flujo te da un trigger de flujo, y también puedes dejar el de base, que es el de presión. ¿Cuál es el detalle de esto? Es que los ventiladores no invasivos, los ventiladores de traslado, te mienten bastante, porque lo que te monitorizan es el volumen corriente inspirado, que ese suma la fuga y suma todos los elementos hacia adelante del circuito. El tener un sensor de flujo proximal te quita la distancialidad del circuito, te quita las fugas que pudieran haber en el circuito, y lo único que te monitoriza es el volumen exhalado real del paciente, que podría estar alterado por cierta fuga por bordes periostomales, por un tubo traqueal con cap desinflado o con fuga, ¿ya? Sin embargo, este sensor de flujo lo que permite monitorizar de mejor manera es el flujo, flujo inspirado, flujo expirado, por lo tanto, volumen corriente que realmente le llega al sujeto y volumen corriente realmente que sale del sujeto. Y eso te da una monitorización bastante más óptima del paciente en ventilación mecánica, ya sea por traqueostomía no invasiva o por tubo traqueal, que realmente los equipos de no invasivo nos mienten bastante en lo que está llegándole realmente al paciente. Debo destacar acá, sí, al Trilogy Evo, el nuevo equipo, que es recaro por lo demás y poco disponible, pero finalmente es de los pocos equipos que compensan en el largo del circuito la fuga y te da valores bastante más cercanos a la realidad. Hemos incluso tenido discusiones por esto, porque con el Trilogy 100 o el 200 medíamos volumen, no sé, 400, 500 ml, decía, oye, que tiráis esta cosa, pero lo pasamos al Evo con estas calibraciones y nos mostraba que el volumen real del sujeto eran cerca de 200, 220 ml. Y la clásica pregunta, oye, pero ahora el paciente se está hipoventilando, te lo echaste con el equipo nuevo, tomémosle gases, y los gases muchas veces estaban mejor, porque realmente el equipo está demostrando realmente cuánto es la entrega real de volúmenes corrientes, ¿sí? ¿El Evo tiene trigger por flujo más sensible? No, el mismo trigger de flujo tiene el mismo auto-track, ¿cierto? Y auto-track sensitive, pero la gracia que tiene es que el potencial de monitoreo de los volúmenes corrientes y de flujo, principalmente sensores de flujo, son bastante mejores que en sus ventiladores antecesores, y que incluso el sensor de flujo proximal ya es bastante más adecuado al ser, me parece, no me acuerdo, lo tengo en la presentación, que es de alambre caliente. Ahora, tengo la duda, pero hemos estado jugando bastante con este Evo, y la verdad que te da bastante mejor información. Exactamente, el sensor de flujo ahora es un sensor de alambre caliente.
Sí, si bate en 0,5 da un poco lo mismo, porque la aceleración del flujo de base en 0,5 litros por minuto o 1 litro por minuto, ¿ya? Pero probablemente la gran mejora al tener el sensor de flujo proximal es que es un sensor de alambre caliente que es bastante más preciso en las mediciones, y el sensor de flujo interno probablemente ha sufrido adaptaciones bastante interesantes que al compensar la fuga, la distensibilidad y la resistencia del circuito, lo hacen detectar de mucho mejor manera los esfuerzos del paciente y no confundirlo como que fueran fugas. Así que claramente las mejoras de los ventiladores mecánicos van en la capacidad de monitorización del ventilador para los resultados del paciente, y también en las mejoras de los productos presión-tiempo, de cómo responden las necesidades de los pacientes, lo cual está todo bien imbricado, ¿cierto?, en el desempeño actual de los ventiladores mecánicos. Más turbinas silenciosas, turbinas más rápidas, turbinas que responden antes, ante mejoras de la monitorización. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Alguna otra volada? Guillermo nos mandó a estudiar acá porque me falta, ¿sí?, este detalle de, o Pato fue, de la frecuencia ABAS. Me queda la sola duda de en qué está expresado el valor, y no tengo un trillo de acá a mano para pegarle una miradita. ¿Más dudas, colegas? Ah, la calibración del circuito recomendable solo hacerla entre pacientes con estribillo en circuito activo. No, hay que hacerla en todo, ¿ya? Cada vez que usted cambie un circuito, con paciente o sin paciente, cada vez que usted cambie a sistemas pasivos, activos, etcétera, vale la pena hacer la calibración, ¿cierto? Esta calibración, la verdad que evalúa la fuga a través del circuito, y aparte de evaluar la fuga, evalúa la distensibilidad y la resistencia del circuito. Por lo tanto, lo que monitoriza después el equipo descuenta cuánto el ventilador está gastando en fuga, cuánto el ventilador está gastando en distender el circuito y cuánto el ventilador está gastando en vencer la resistencia de este circuito. Por lo tanto, hoy día, al igual que los ventiladores de UCI, esta cuestión debería ser de manera rutinaria, ¿ya? Rutinaria, como dicen los argentinos, en el manejo del ventilador mecánico. Así que no la pierdan de vista, ¿ya? Porque les va a dar, ¿sí?, los mejores resultados al hacerla. Estoy pegado buscando esta cuestión, ¿ya? De la frecuencia de ABAPS. Por aquí me parece algo chiquitito que está en centímetros de agua por minuto, ¿ya? Y ciertamente va de 0,5 a 5 centímetros de agua, pues la cantidad, ¿cierto?, de variabilidad que te va a permitir, ¿cierto?, la variación del IPAP para alcanzar el volumen corriente objetivo. Y ciertamente lo hacen en una tendencia del minuto para modificar más o menos centímetros de agua, siendo los valores más grandes, mayor posibilidad de modificar los valores de entrega, y los valores más chiquititos, ¿cierto?, una restricción o un valor más restrictivo en la capacidad de cambiar los valores. ¿Eso es qué, Claudito? Me perdí ahí. Aquí la Renata quiere participar y responder preguntas. ¿Más preguntas, colega? Ah, sí, claro. ¿Qué tanto le queremos dar de variabilidad al equipo para que alcance, ¿cierto?, el volumen que se está asegurando, ¿ya? La duda que teníamos ahí si eran centímetros de agua solito o centímetros de agua por minuto. Y tal como precisó Guillermo, son centímetros de agua por minuto. Entonces, en un minuto te va a permitir hacer ese valor máximo de cambio en el valor de los centímetros de agua del IPAP para alcanzar el volumen asegurado, ¿ya? Así que ya todos cerrados con este tema. Nasobucales recomendables para lactantes. Difícil pregunta, pero yo creo que hoy día las nasobucales las he erradicado del funcionamiento de la UCI, y lo que más ocupamos son faciales,
La XXS de Respironics para nosotros es la mejor máscara, ¿ya? No hay caso por ahí. Nasobucales recomendables, como te diría, ninguna, y lo que hemos hecho es adaptar las máscaras nasales de adulto para los lactantes, y creo que el tamaño de pacientes más complejo que tenemos en nuestras unidades para el uso de equipos y de interfaz viene a ser el lactante entre 1 y 3 meses, que probablemente si es más chiquitito, tiene antecedentes de prematuro, todavía estamos entre las cánulas de CPAP, cánulas cortas, y las máscaras, ¿ya? Quizás las quiere comparar con las nasales, sí, lejos las máscaras, para mi caso, las máscaras andan mucho mejor que las cánulas nasales, ¿ya? Y que las interfaces solo nasales también. Probablemente nuestro manejo de la no invasiva cambió sustancialmente a la llegada, ¿cierto?, de estas máscaras XXS chiquititas, ¿cierto?, para la administración de no invasivo. Claudito, no sé cómo andáis tú por allá, pero lo que hemos conversado todas las últimas veces es que nuestro cambio en el manejo de la ventilación no invasiva del paciente agudo ha sido el manejo de las máscaras faciales de perfil bajo. En domicilio, como sale por ahí, apnea obstructiva del sueño, ciertamente la nasal anda bastante bien, y en nuestra población de usuarios crónicos, la verdad es que las nasales con PRON, ¿cierto? Que queda solamente la almohadilla aplicada en la nariz, con una salida hacia arriba, han sido mucho más cómodas, ¿cierto? Para el manejo de los pacientes en domicilio. Por lo tanto, de acuerdo, manejo en agudo, manejo en UCI, intermedio, urgencia, la máscara, ¿sí? Y manejo en el paciente más crónico, que lo aguanta, que tiene más necesidades, el Pronzo yo creo que es mejor alternativa, o las máscaras nasales más pequeñas. Sí, nosotros igual, Rodrigo, desde que llegaron las Performance XXS y combinado en general con el Trilogy, disminuyó los tiempos de manera impresionante, bueno, y los resultados también favorables, pero facilita mucho la vida. Sí, la verdad que yo creo que fue el gran cambio que esperábamos en pediatría, que no venía muy hecho para pediatría, pero la verdad que nos ayudó bastante. Y esto del codo azul que se discutió tanto en adultos, la verdad que lo del codo azul lo conocíamos hace mucho tiempo, para alternar el juego entre nuestras máscaras XXS, XS, S, L, entre los pacientes, entre los ventiladores invasivos de 2 ramas y los no invasivos de una sola rama. También Lo creo otro es que que las, las faciales en los lactantes se ha descubierto en el fondo que facilita mucho instalarlas porque las instala en los puntos más firmes y más claros que tienen, que es como el contorno facial. En cambio, en un adulto, poner una nasal o una nasal no es tan complejo porque tiene espacio entre la nariz, entre ojo y ojo, entre ojo y nariz. En cambio, los niños tienen metida la nariz entre medio de los ojos. Por eso nos quedaban bien en algún momento cuando usábamos las de silicona redondas de ambú en reemplazo de también. cualquier otra máscara, porque finalmente era más compatible con la anatomía del niño un círculo alrededor de la nariz y boca que una pera, ¿cierto? Como son las de los adultos, porque o tapaba el ojo o llegaba muy abajo y fugaba. Entonces, estas vinieron a resolver ese problema. Se apoyan Sí. en el contorno facial, en el círculo Gran, externo que tiene un niño en el rostro. gran tiempo, y lo discutíamos en los grupos pediátricos, la máscara de ambú era lo que mejor teníamos. Es cara, horrible en la nariz. Y creo que el otro avance importante ha sido la modificación activa de base. Finalmente antes era, no, que el mejor termorregulador de la ventilación no invasiva en la nariz. La verdad que la tolerancia a la técnica, más la comodidad que da este aire más tibio, ha mejorado mucho más la adherencia a la ventilación no invasiva, tanto en agudo como en crónico. Así que creo que es algo que no hay que dejar de lado, y siempre lo ven con feña esto, y el tema de humidificación activa en la ventilación no invasiva. ¿Alguna otra duda, colegas? ¿Qué cambia entre el AutoTrack y el AutoTrack Sensitive? Lo único que cambia es la distancia, que la señal de forma va desfasada del ciclo estimado de flujo del paciente.
En el AutoTrack normal, la señal está desfasada en 300 milisegundos, y en el AutoTrack Sensitive, la señal está un poquito más cerca, a 200 milisegundos. Por lo tanto, los cruces, tanto de disparo como de ciclado, son bastante más amplios en el Sensitive que en el AutoTrack común y corriente, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre ambos, haciendo más sensible, ¿cierto?, al control de los tiempos, gatillaje y ciclado, el AutoTrack Sensitive. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Entonces, queridos, viernes de noche, que aquí tengo a mi profesora Renata que quiere que le haga los ejercicios de matemática. ¿Sí? ¿Ya? Quedan libres, ¿sí? Y Claudio, ¿algunas palabritas al final, algo? ¿A los chicos? ¿Algún aviso comercial? Por ahora nada, Rodrigo, todo bien. Todo bien, Bueno, muchas gracias. damos por cerrada esta sesión entonces. Muy buenas noches a todos. Gracias por su atención. Y que buenas las preguntas. La verdad que se agradecen siempre preguntas, dudas, donde todos aprendemos de esta situación. Buenas noches. Aquí llegó mi otra profesora. ¿Sí? Tenemos clase ya de 8 elementos. Saludos ahí a todas las niñas, Rodrigo. Que esté bien. Cariño. Y la Flo mañana tenía competencia cheerleader, así que estamos llenos de cuestiones.